Vamos a continuar el día de hoy, hermanos, con nuestra serie que se llama Los atributos de Dios. Hoy el día vamos a compartir el siguiente mensaje. Vamos a estar aprendiendo el día de hoy lo que es un Dios justo, hermanos. Es el tema para el día de hoy. El propósito que perseguimos, hermanos, con enseñarles este tema es enseñar a la congregación este atributo de Dios para comprobar que Dios siempre es justo en lo que hace. Siempre es justo en lo que hace, permaneciendo fiel a su carácter. Entonces, voy a pedirte que busques en tu palabra Salmos 119, 137 y después, en el mismo Salmo 119, el versículo 142. Esos van a ser nuestros versículos claves del día de hoy. Muy bien, hermanos. Dice así, Salmo 119, 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y el 142 dice, tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Eso dice la Escritura, hermanos. Eso dice la palabra. Ahora bien, buscando en el diccionario, hermanos, encontré la definición de justicia que dice, principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Esa es una definición. Y otra definición decía simplemente hacer siempre lo correcto. Yo creo que todos, hermanos, en algún momento de nuestra vida, en determinado momento de nuestra vida, hemos clamado y hemos pedido justicia. Por consecuencia, hermanos, todos hemos sido víctimas de una injusticia. Voy a ponerles algunos ejemplos. Si tú le quitas la tablet o el celular a tu hijo luego te va a decir, es que es injusto. Si llega el recibo de agua a tu casa y ves cuánto llegó de agua, tú vas a decir, híjole, qué injusto. Hay muchos que ni siquiera pagan. En el trabajo, hermanos, si te toca trabajar tiempo extra, muchas veces la gente exclama esto, es que es injusto. No me pagan bien como para tener que quedarme. Curiosamente, hermanos, siempre seguido de esas injusticias, o normalmente seguido de esas injusticias o de esas palabras, viene un reclamo a Dios. Hay quienes se preguntan, hermanos, ¿por qué Dios permite esto? Y hay otros que cuando pasa esto, luego les sale lo religioso. También es una frase que hemos escuchado muy seguido. No, hombre, pero hay un Dios que todo lo ve. Pero hay un Dios que es justo. Nos acordamos inmediatamente de eso, hermano. Lo curioso es que reclamamos y pedimos justicia por cosas que hacen los hombres, por cosas que definen y establecen los hombres, por cosas que establecen y hacen los hombres. Al último culpamos a Dios, al último le echamos la culpa a Dios, al último le reclamamos a Dios. Dios, un ser que es perfecto, justo y recto. Hermanos, la justicia de Dios es uno de los atributos que menos se consideran en las iglesias. Prefieren las iglesias o prefieren los predicadores hablar del amor. Curiosamente, la palabra amor en la Biblia, hermanos, aparece en 225 versículos. Pero la palabra justicia o justo aparece 244 versículos. Es decir, hay más versículos que hablen de justo, de justicia, que de amor. Este atributo, hermanos, de justicia es de los que menos se tratan, repito, en la iglesia moderna. Todos hablan del amor, hablan de la misericordia, hablan de su grandeza, que créame que son atributos que también estaremos aprendiendo durante esta serie, hermano. Son atributos que también veremos, pero hablar de justicia
en nuestro mundo, normalmente, hermanos, es hablar de algo que no hay. Hablar de justicia, normalmente, hermanos, la justicia es vista como inexistente, la justicia es vista como incapaz, la justicia, hermanos, es vista como inoperante, la justicia es vista como corruptible, y quiero que te quede bien claro, todo esto, hermanos, se ve inexistente, incapaz, inoperante, corruptible, porque siempre la justicia se ve desde un punto de vista humano, desde un punto de vista del hombre. La Biblia misma explica eso, hermano. Mira, Dios es perfecto, repito, y su justicia es recta, pero fíjate lo que dice Deuteronomio 32:5. Vamos para allá, hermanos. Deuteronomio 32:5. Dice así la palabra del Señor. Te lo voy a leer en la Biblia Reina Valera. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Repito, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Eso dice el versículo 5. El contexto inmediato dice, Dios de verdad y sin ninguna inequidad en él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. La corrupción, hermanos, es del hombre, y la Biblia lo aclara. La corrupción no es de Dios, Dios es perfecto, Dios es justo, pero el hombre, hermanos, y más actualmente, vivimos sumergidos en una generación torcida, en una generación donde sus hijos están manchados, hermanos. Pero en muchas ocasiones nosotros le atribuimos a Dios esa injusticia. Aquí te acabo de leer un versículo en la palabra donde aclara perfectamente que la injusticia no es de Dios. Todos en algún momento, hermanos, hemos hecho o nos hemos hecho o hemos hablado o dicho esta frase. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué a mí? Eso, mis hermanos, es un reclamo. Eso es expresar que Dios es injusto. Es expresar, al momento que tú dices, ¿por qué me pasa esto a mí? Tú estás diciendo que Dios está siendo injusto contigo. Y es que la verdad, hermanos, debemos saber que este texto que acabamos de leer tiene mucho contenido, hermanos. Porque el hombre primero actúa y luego reclama la consecuencia de sus actos. Primero actúa y luego reclama, ¿por qué a mí? Ejemplo, te deja el carro tirado. Ay, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Te dejó el carro? No le das mantenimiento. ¿Te cortaron la luz? No la pagaste. ¿Te enfermaste? No te pusiste la chamarra. ¿Te quitaron la tablet? No limpiaste tu cuarto. Si te fijas, antes del por qué a mí, ya hubo algo que hiciste o dejaste de hacer. ¿Dónde está Dios en todo esto, hermanos? ¿Dónde está Dios en que tú no le dieras mantenimiento a tu vehículo? ¿Dónde está Dios en que tú no hayas pagado la luz? ¿Dónde está Dios en que tú saliste de la casa sin chamarra? ¿Dónde está Dios en que tú no recoges tu cuarto? Todo esto, hermanos, a lo que tú llamas o a lo que tú te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Nada tiene que ver con Dios. Son consecuencias de hombre, pero son conductas torcidas. Son decisiones erróneas que lógicamente, mis hermanos, traen consecuencia. Lógicamente, hermanos, si tú no haces o dejas de hacer algo, va a traer una consecuencia. Hablar de la justicia de Dios, hermanos, y al hablar de la justicia de Dios, tú y yo tenemos que irnos hasta su trono. Porque todo, hermanos, todo lo que el Señor origina, todas sus leyes y todo su gobierno, el Señor lo origina desde su trono. Y vamos a ver lo que dice la Escritura
¿En qué está basado el trono de Dios? Salmos 89, 14. Salmos 89, 14. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué es un cimiento, hermanos? Los que saben de construcción conocen que el cimiento es la base donde está todo lo demás. La palabra cimiento, hermanos, en esta porción bíblica es la palabra hebrea makón, que significa fundamento, significa base, pero hace referencia a algo sobre lo que está fundada determinada actividad. Y si hace referencia a algo sobre lo que está fundada determinada actividad, y la palabra de Dios me dice que en su justicia y su juicio está el cimiento de su trono, quiere decir que todo lo que manda Dios está fundamentado, está establecido, está sobre una base de justicia, hermanos, y rectitud. Tomando como base esto, ahora yo puedo comprender que todo lo que Dios envía a mi vida es justo y es recto, porque Él así lo ha considerado desde su trono, hermano. Todo lo que Dios manda en su cimiento es justicia. Y dice la palabra del Señor que siempre será recto y justo. Si la base es recta, hermanos, todo lo que de ahí sale será recto. En la antigüedad, hermanos, se usaba una vara que se llamaba la vara de justicia. ¿Para qué servía esa vara? El constructor o las personas que iban a construir ya sea un camino o un edificio, una construcción por naturaleza, ponían primero la piedra angular, que era la piedra base, y de esa piedra, hermanos, ellos tiraban una vara, ellos lanzaban una vara. De aquí sale la vara de justicia. Esa vara, hermanos, marcaba la rectitud de todo lo que se iba a construir. Se ponía la piedra angular, se tiraba la vara. Si la construcción salía o topaba o estorbaba esa vara, todo lo que estorbara o todo lo que saliera de esa vara tenía que ser derribado, porque manifestaba que esa construcción no estaba recta. La vara de justicia, hermanos, se usaba para medida, era la medida de la rectitud de la construcción. Eso, hermanos, hacía una construcción recta. Eso hacía un camino recto. Dice la palabra del Señor que todos los caminos de Dios son rectos y justos. Todos los caminos de Dios son rectos y justos. Dios es recto y justo, pero tú y yo, hermanos, nacimos y tenemos una naturaleza corrompida. Una naturaleza, hermanos, corrompida. A diferencia de Dios, tú y yo somos torcidos. Nuestra mente y nuestra vida, nuestra conciencia, no son como las de Dios. ¿Escuchaste bien? Nuestra vida, nuestra mente y nuestra conciencia no son como las de Dios. Te preguntarás, oiga hermano, ¿y usted cómo sabe? Usted no conoce mi mente, usted no conoce mi conciencia, pero la Biblia sí, hermano. Fíjate lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí está, hermanos.
Ahí está, la escritura lo dice, que tu mente y tu conciencia y la mía están corrompidas. Somos buenos, hermanos. Somos buenos como personas para pedir justicia. La gente que no conoce a Dios se la pasa exigiendo justicia. La gente que no conoce la palabra, la gente que no sabe que Dios es un Dios justo, se la pasan exigiendo justicia. Pero curiosamente, hermanos, no la aplican. Curiosamente, no la viven. Piden justicia, pero no la hacen. Con sus hechos, como dice la Escritura, muestran lo contrario. A diferencia de Dios, hermanos, que nos dice la Biblia que Él ama la justicia, nosotros hemos visto infinidad de veces a personas que quieren justicia, pero reclamando justicia, son injustos. Antes de que empezara, hermanos, todo esto de la pandemia, del COVID, todos recordaremos que hubo un tiempo donde casi todos los días salían en las noticias mujeres reclamando justicia. Ellas reclamaban, hermanos, exigían su derecho, exigían que la gente respetáramos, exigían, hermanos, derechos, exigían justicia, pero al expresar su deseo de justicia, violaban los derechos de otros, violaban la justicia de otros a realizar actos vandálicos. Ellas pedían justicia, pero eran injustas. Usted podrá decir, ay, hermano, sí es cierto, tiene mucha razón. Así está el mundo. ¿El mundo, hermano? Los cristianos también. Déjeme que le diga, hermanos, que hay cristianos así. Hay cristianos que se quejan de la justicia. Hay cristianos que se la pasan quejándose de la justicia, pidiendo justicia, pero infringiendo las leyes establecidas, infringiendo las leyes que ya están puestas. La justicia de este mundo, hermanos, está corrompida. Todos lo sabemos. Y en México, hermanos, ni se diga. La justicia de México, o hablar de justicia en México, en cierto punto es hasta ilógico. En México, hermanos, tenemos una policía corrupta. En México tenemos un gobierno corrupto. En México, hermanos, tenemos autoridades indiferentes. Yo creo que todos hemos sido presas o víctimas de muchas injusticias. Pero déjame aclararte, hermano, que Dios no tiene nada que ver. Dios no tiene nada que ver. Todo es culpa de nosotros mismos y luego, hermanos, le echamos la culpa a Dios. Todo es culpa del hombre corrompido y luego le echamos la culpa a Dios. Y eso, hermanos, ese es el principio. A veces cuando tratamos de evangelizar a alguien, a veces cuando tratamos de compartir la palabra con alguien, inmediatamente te dicen, ¿sabes qué? Primero explícame por qué Dios fue tan injusto de poner un árbol en medio del jardín del Edén, sabiendo que Adán y Eva lo iban a comer. Si Él sabía por qué es tan injusto de ponerlo. No, hermanos. No. ¿Para qué lo puso Dios? Dicen algunos. Es injusto. No. El hombre desobedeció. El hombre en su corruptibilidad, el hombre, hermanos, en su deseo de obedecer, como dice el pastor Miguel Núñez, en vez de obedecer la verdad que ya les había dicho Dios, prefirieron creer una mentira que había dicho el diablo. Entonces, hermano, el hombre desobedeció. Si hubiera hecho caso, hermanos, el árbol realmente no hubiese importado. Pero el hombre desobedeció. El hombre, hermanos, fue injusto. La justicia de Dios no es comparable en ningún momento con la justicia que conocemos. Por eso tú y yo no comprendemos cómo actúa la justicia de Dios en nuestras vidas. Hablar de injusticia, hermanos, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Hablar de injusticia es algo que el mismo Salomón, el hombre que dice la Escritura después de Cristo,
más sabio que ha estado sobre la tierra. El mismo Salomón pudo ver esto cuando pasaba al final de sus vidas. Vámonos a Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo 16 y 17. Eclesiastés, gracias. Eclesiastés 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor así. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. En lugar de la justicia, hermanos, Salomón notó que en este mundo había más iniquidad, había más impiedad. Este hombre, hermanos, comprendió que el Señor va a juzgar tanto al justo como al impío. Y es que siempre, hermanos, siempre se ha visto en todo el mundo que en lugar de juicio reina la imparcialidad, que en lugar de juicio reina la impiedad. Hace algunos años ya, para los que nos gustan los deportes, había un deportista, voy a llamarlo paralímpico. Ese hombre durante mucho tiempo estuvo reclamando justicia. Él tenía realmente la capacidad, hermanos, él no tenía pies o piernas, usaba unos aparatos ortopédicos para correr, pero tenía la capacidad, hermanos, de ganarle y de correr más rápido que una persona que tiene sus dos piernas. Era rapidísimo para correr, y él estuvo pidiendo justicia durante mucho tiempo para que pudiera correr en lugar de con los paralímpicos, con las personas normales, vamos a llamarlo de esa manera. Estuvo exigiendo justicia, hasta que se le dio la justicia. Curiosamente, hermanos, después de que él reclamaba justicia, que era discriminado por ser minusválido, logró mucha fama. Pero ese hombre mató a su esposa. Y la justicia lo dejó libre. Ese hombre pidió justicia para él, pero ese hombre fue injusto. Y todas las evidencias, hermanos, mostraban que él había sido culpable. Sin embargo, la justicia lo dejó libre. Por ello, mis hermanos, tú y yo no comprendemos cómo se actúa con justicia. Por eso tú y yo no sabemos, hermanos, cómo es la justicia de Dios. Lo que sí te voy a decir, hermanos, es que la justicia de Dios no es comparable con la justicia que conocemos. La justicia de Dios no es comparable, y la forma en que actúa en nuestras vidas, hermanos, no la vamos a comprender, no vamos a saber, porque aquí en México lo vemos todos los días, hermanos. Todos los días. Es más, hace algún tiempo salió aquí mismo en Ciudad Juárez que un hombre tuvo que pagar indemnización a otro hombre que se metió a su casa a robar. Se mete el ladrón a su casa, este hombre lo encuentra adentro, lo agarra y le pone una golpiza. El ladrón va y lo demanda, y la justicia obliga al dueño de la casa a indemnizar al ladrón. ¿Dónde está la justicia ahí, hermano? ¿Dónde está la justicia ahí? Ese hombre defendió su casa y tuvo que pagar. Eso entristece, eso desconcierta, pero debemos saber, hermanos, lo que Dios dice al respecto. Porque al final, hermanos, esa debe ser tu esperanza y la mía. Y aunque hoy estamos viendo
lo que es este atributo y lo que significa este atributo de justicia de Dios, hermanos, primero quiero que aprendas la diferencia entre la justicia de Dios, la justicia divina y la justicia a la que estamos acostumbrados. Porque, repito, tenemos un concepto erróneo de lo que es la justicia. Tanto, hermanos, que escuchamos seguido esto, por la misma falta de justicia que hay en México, vamos a ponerlo de esa manera. Muchas veces en las noticias escuchamos, tomó la justicia por su cuenta. Estaban tan fastidiados y tan hartos de la falta de justicia que tomaron la justicia por su cuenta e hicieron justicia por su propia mano. A ese extremo ha caído la sociedad, hermanos. A ese extremo ha caído la gente. Sin embargo, ¿es justo eso? ¿Para quién? ¿Es justo que la persona, por falta de justicia, tome la justicia en su propia mano? Comentaba entre semana con mi esposa, hermanos, y mi esposa me decía lo siguiente: ¿qué merece alguien que violó a una persona? Estábamos comiendo y Abby dijo, pues la muerte. Creo que, no me acuerdo si Odette comentó otra cosa, y yo le digo, pues mínimo la cárcel. Marvick dice, tal vez que lo violen, tal vez que lo maten. Y la pregunta era lo mismo, ¿es eso justo? Si el hombre viola a una persona, ¿con que lo violen ya paga? ¿Y la violada? ¿Ya con que violen al hombre, ella ya saldó su cuenta? ¿Con que lo maten, le quitan la violación a la persona? No sabemos, hermanos, realmente no sabemos establecer una justicia que realmente sea justa. Pero Dios, en su sabiduría, hermanos, nos dice qué hacer. Y nos dice, hermanos, que su justicia algún día actuará. La justicia de Dios algún día va a actuar, hermanos, en el impío y en el creyente. Algún día va a actuar. Deuteronomio 32:35. Deuteronomio 32:35. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice así, hermanos. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, perdón. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de la aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Dios dará, hermanos, a cada uno la retribución perfecta. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios recto. Aquí realmente, hermanos, en base al ejemplo que les ponía de la violación, no sabríamos qué hacer. No sabríamos cuál sería la justicia correcta, cuál debería ser el pago, cuál sería la acción precisa, porque nuestra mente, hermanos, es limitada. Y nuestra justicia, hermanos, nuestra justicia pudiera ser injusta. Porque en infinidad de veces nosotros podemos ver solo lo que nos afecta. Somos injustos, hermanos. Somos injustos, aunque queramos o no reconocerlo. Tú y yo somos injustos y actuamos injustamente. Mira, nos pasa mucho con esto del coronavirus. Hay quienes dicen, no pasa nada, hombre, con el coronavirus. No va a suceder nada, hombre. El gobierno está gastando diokis en muchas de sus acciones. Eso dicen algunos. Pero te aseguro que si algún pariente tuyo tuviera el COVID, ahí tu petición de justicia cambiaría inmediatamente. Ahí tú dirías, el gobierno es injusto, que castigue a los que no se cuidan. ¿Estás de acuerdo, hermano? Dos versiones diferentes. ¿Te va quedando claro? Porque tú y yo, hermanos, solo pensamos en la injusticia que me hacen a mí, en la injusticia que me afecta a mí. Hay
tantos y tantas injusticias, hermanos, que muchas veces vemos como normales, que ya nos hemos acostumbrado a ellas. Hay tantas injusticias que vivimos a diario, hermanos. Hombres que abandonan el hogar, mujeres que abandonan a sus hijos, hijos que no obedecen a sus padres. Esas son injusticias, hermanos. Esas son injusticias, pero somos tan egoístas que muchas veces decimos esto: como a mí no me afecta, mientras a mí no me afecte. Qué triste cuando dices eso, hermano. Qué triste cuando a ti una injusticia no te importa porque no te afecta a ti personalmente. Los cristianos, como cristianos, a diario cometemos injusticias, hermanos. Y a veces no la vemos como injusticia. No darle su tiempo a Dios es una injusticia. No darle su lugar a Dios es una injusticia. No pasar tiempo en oración con Dios son injusticias, hermanos. Son injusticias. Pero insisto, en ocasiones no las vemos así. En ocasiones no nos damos cuenta, hermanos. Una cosa sí es segura. Aunque la justicia terrenal, y aunque de la justicia terrenal muchos puedan salvarse, definitivamente, mis hermanos, de la justicia de Dios, nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar. Es bien triste, hermanos, cuando quieres ayudarle a alguien que se hace llamar cristiano. Es bien triste cuando quieres aconsejar a alguien que se dice hijo de Dios y que está actuando injustamente. Y que tú le dices: oye, hermano, andas mal. Oye, hermano, te estás desviando del camino. Oye, hermano, tus juicios están siendo injustos. Y esa persona te sale con la famosa frasecita: mi hermano, ¿y tú quién eres para juzgarme? ¿Y tú quién eres para juzgar mi vida? Y luego viene esta frase que ojalá, y en mi deseo y en mi corazón pido, hermano, que nunca digas: ya Dios me juzgará. Ya Dios me juzgará. Fíjate lo que dice la Biblia. Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. Dice la palabra del Señor: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que dice. Del Dios vivo, hermanos. Horrenda cosa es caer. ¿Qué palabras, hermanos? ¿Qué palabras tan fuertes? Cuidado entonces cuando tú pidas y cuando tú quieres que Dios sea quien te juzgue, hermano. Cuidado cuando sea Dios quien te dé el pago que mereces. Porque créeme, hermano, que Dios sí te dará lo que mereces. Dios sí te dará lo que perteneces. Porque es ahí cuando tú conocerás a un Dios justo, hermano. Permíteme que te aconseje. Y permíteme, hermano, que te dé el consejo el día de hoy. Si tú has cometido una injusticia, pide perdón. Si tú has cometido una injusticia, arrepiéntete. Si tú has cometido una injusticia, hermano, y si puedes pagar el daño que hayas hecho, págalo aquí. Porque hay mucha gente, hermano, torpe, que piensa que porque ya llegó a los pies de Cristo, el Señor ya lo justificó. Si tú, mi hermano, en tu vida pasada robaste, voy a poner este ejemplo nada más. Si tú robaste, por poner un ejemplo, a una persona, un televisor, y tú ahora dices: ya soy cristiano, ya tengo a Cristo en mi vida, tú tienes
que responder por esa televisión que robaste. Porque ante la justicia de Dios, tú ya estás libre. Dios ya te perdonó, pero tienes que pagar tu justicia terrenal. Es fácil, hermano, el ejemplo. Es fácil. Si llega un asesino y le dice al juez, voy a poner este ejemplo también. No, es que ya mi Señor ya me perdonó. Yo maté a una persona, pero ya Dios, yo ya acepté a Cristo en mi corazón y ya el Señor me justificó y el Señor ya me perdonó. ¿El juez qué te va a decir, hermano? Ande pues, que le vaya muy bien. Ándele pues, y Dios lo bendiga y ore por mí. No, hermano. El juez te va a decir, ya Dios lo perdonó, pero usted tiene pendientes con la justicia. ¿Te va quedando claro, hermano? Tenemos, y en lo que puedas, que cumplir con la justicia aquí, hermano. Por otro lado, si tú has sido víctima de una injusticia, hermano, te doy un consejo. No permitas que esa injusticia te amargue tu vida. Si tú has sido víctima de una injusticia, no permitas que esa injusticia te desvíe del Señor. Encomienda tu causa a Dios, hermano. Él se encargará. Él te ayudará. Mira, hermano, hace poco pasamos una injusticia. Y tuvimos un accidente y llegó el del seguro y llegó el tránsito y llegaron los de la empresa, otra, y llegó todo el mundo. Eran como unas 15, 16 personas, hermanos. Y todos se conocían. El del seguro conocía el tránsito, el del tránsito conocía el de la empresa conocía el del seguro. Todo el mundo se conocían entre ellos. ¿Tú crees que su justicia iba a actuar a favor mío? Claro que no, hermanos. Claro que no. No iba yo a poder ganarles, hermanos. Pero lo dejé en manos de Dios. Yo comprendí que era una injusticia. Yo comprendí, hermanos, que no era justo. Pero yo no podía quedarme con eso en mi corazón. Yo no podía, hermano, quedarme con esa amargura en mi corazón. Porque si así hubiera sido, hermano, ¿cómo te enseño que no te amargues? Porque si así hubiera sido, hermano, ¿cómo te enseño que Dios es justo? Si yo me quedo con eso, ¿cómo te enseño que confíes en la justicia de Dios? Hermanos, nunca se puede predicar lo que no se vive. ¿Me dolió? Sí me dolió. ¿Me pudo? Sí me pudo. Pero estoy descansando, hermanos, en la justicia de Dios. Estoy descansando en su justicia, hermanos. Ahora bien, por otro lado, yo no le puedo desear a las personas que fueron injustas que les vaya mal. Yo no puedo hacer eso, hermano. Yo puedo dejarlo en manos de Dios, pero yo no puedo desear en mi corazón que les vaya mal. Yo no puedo pedirle a Dios que cobre la venganza que yo puedo, porque la Biblia también me advierte si yo caigo en eso. O si de repente yo viera a la persona que sé que fue injusta y lo viera batallando, yo llegar y burlarme, ándele, qué bueno para que se le quite, porque usted fue injusto conmigo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de lo que hizo? Ahora Dios le está pagando. Yo no puedo hacer eso, hermano, porque la Biblia me advierte lo que podría pasar si yo hiciera eso. Vamos a Proverbios 24, 17 y 18. Proverbios capítulo 24, versículos 17 y 18. Fíjate lo que dice la Escritura, hermano. Por favor, subraya este versículo. Enciérralo y tenlo siempre presente. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Y aparte de sobre él su enojo. Cuando tu enemigo caiga, no te regocijes. Cuando tropiece, no se alegre tu corazón. Hermanos, Dios en su justicia siempre va a estar queriendo proteger y cuidar nuestro corazón.
porque Él sabe perfectamente que tú y yo somos débiles, hermano. Él sabe perfectamente que nuestros sentimientos nos pueden traicionar y desviarnos. Dios ve perfectamente la injusticia que nos hicieron, hermanos. Dios lo ve, Dios lo sabe. Ay, hermano Heriberto, es que la verdad sí es cierto. Y más se aprovechan porque uno es pobre. Y más se aprovechan porque uno no tiene cómo defenderse. No, hermanos. Dios en su justicia te cuida y más si eres desvalido, si eres desprotegido, si no estás cuidado por la justicia terrenal. Es una promesa bíblica, hermanos. Dios ve por el huérfano y el oprimido, dice un salmo. Es una promesa para ti, hermano, y para mí. Dios es justo, hermanos, y siempre será justo. Dios es justo y siempre será justo, aunque tú y yo violemos su justicia. Tú y yo, hermano, hemos violado, tú y yo hemos errado, hermanos, alguna ley. Todos los seres humanos somos imperfectos. Nosotros, cristianos, hemos violado alguna ley. Hemos ido, hermanos, contra alguna justicia establecida. Te pongo un ejemplo muy fácil. Está el semáforo en rojo y vas a dar vuelta. No lo volamos, hermanos. Que al cabo no viene nadie. La ley dice que no. Eso es, hermanos, ser injusto. Y me puede y me duele porque lo he hecho. Procuraré no hacerlo más. Soy humano y fallo. ¿Quieres otro ejemplo, hermano? ¿Cuántos cristianos deben el predial? Hay montones, hermanos. Ay, hermano, es que yo no lo he pagado porque es injusto, cobran mucho, pero es la ley. Es la ley. Y la palabra del Señor me dice que debo obedecer la ley, hermanos. Si tú y yo hemos sido injustos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice la Escritura que debemos hacer? Vamos, hermanos, a Miqueas, capítulo 7, versículo 9. Miqueas 7, 9. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia. Confiesa tu pecado, hermano. Arrepiéntete de tu pecado. Porque aunque la autoridad no te haya visto, aunque el tránsito no te haya visto cuando te pasaste el semáforo, Dios sí te vio. Dios sí lo hizo, hermano. Y créeme que eso es peor. Pero al confesar tu pecado, al aceptar que cometiste una infracción, que fuiste injusto, entonces Dios juzgará tu causa y te hará justicia, hermanos. Pero en este caso no será para condenación, será, hermano, para sacarte adelante. Nuestra naturaleza, hermanos, siempre nos va a estar llevando a pedir justicia. Siempre nos va a estar llevando, porque somos, hermanos, buenos para pedir justicia, pero malos para ser justos con los demás. Hemos visto ocasiones, muchas, hermanos, y más ahora en el Facebook y en las redes sociales. ¿Qué pasa cuando asaltan a tu hijo en la calle? Inmediatamente, si asaltan a un pariente, a tu hijo, a tu esposa, a ti mismo en la calle, inmediatamente buscas un policía. Buscas que te haga justicia, pero hemos visto en el internet, hermanos, la otra cara de la moneda, la otra parte de la moneda. Hemos visto personas, parientes de asaltantes, que les ponen unas golpizas tremendas. Y el pariente, cuando lo entrevistan, dice, pues si él nomás es un ratero, no les iba a hacer nada malo nomás, pues él nomás se dedica a robar. ¿Te fijas, hermano? ¿Te fijas qué diferente?
Si fuera tu problema, exigirías justicia. Pero como tú o uno de los tuyos es el que hizo la injusticia, se te hace exagerado la justicia que van a poner sobre él. El ser humano, hermanos, es injusto, porque el ser humano siempre actúa o bajo sus sentimientos, o bajo su estado de ánimo, o bajo las influencias del entorno que lo rodea. ¿Escuchaste bien? Siempre actúa bajo sus sentimientos, bajo su estado de ánimo o bajo la influencia del entorno que lo rodea. Te voy a poner un ejemplo para que te quede bien clarito, para que veas cómo somos injustos como padres o como hijos, simplemente como personas. Si estás de buenas y tu hijo hace algo, ejemplo, quebra un plato y tú estás de buenas, tú le vas a decir, ay, hijito mío, pero ¿cómo será sonso? Levanta los vidrios y ahí queda tu justicia. Pero si estás de malas y tu hijo por accidente quebra un plato, pobre criatura, hermano, porque toda la justicia caerá sobre él. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y es en la casa, hermano, con un ejemplo tan simple, con un ejemplo tan sencillo. Un plato quebrado. Ahora imagínate, hermano, con algo más grande. La justicia de Dios, entonces, es diferente. Y la Biblia nos advierte que el injusto, que en ese caso, hermanos, podemos ser tú y yo, somos tú y yo, el injusto recibirá su paga sin excepción. Colosenses 3:25, hermanos. Colosenses 3:25. Fíjate lo que dice. Esto es para ti y para mí, hermano, porque en la parte de arribita, después del versículo 17, al menos mi Biblia dice deberes sociales de la nueva vida, es decir, para un nuevo cristiano, es decir, para un nuevo creyente, es decir, para un fiel seguidor de Cristo. Versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Eso es lo precioso de nuestro Señor, hermanos. ¿Alguien choca aquí en la tierra? ¿Alguien choca en algún lugar? No te apures, hombre. Acabo, mi cuñado es el juez. ¿Alguien pasa algo? No te apures, hombre. Al cabo tengo un conocido en X lugar. Hay acepción. El juez no va a calificar igual a un conocido que a alguien que no conoce, porque el juez sí hace acepción de personas, pero Dios no, hermano. Y dice la palabra del Señor, mas al que hace injusticia, obviamente está hablando a los hijos de Dios. Este texto nos enseña que el injusto siempre recibirá las consecuencias. Así que, mi hermano, cuando seas injusto, después no digas, ay, ¿por qué a mí? Ay, Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? Porque tú has sido injusto con otro. Aguas con eso, hermano. Insisto, más si tú te dices cristiano, debemos ser justos siempre, porque servimos a un Dios recto, hermanos. Nuestros caminos deben ser justos y rectos como nuestro Señor. Dios es imparcial, hermanos. Dios no es injusto. Dice Job 34:12 que Dios no hará injusticia. Y en Colosenses está hablando a personas que están en los caminos de Dios. Por consecuencia, no debemos salirnos de esos caminos, hermanos. Escúchame, por favor, ni aunque sea poquito. Ni aunque sea poquito, hermanos. No podemos ser poquito injustos en ningún lado, hermanos. En ningún lado. Ejemplos, hay un chorro, hermanos. Pero tú y yo no podemos hacer ni poquita trampa.
Hay muchos ejemplos, pero yo creo que este te va a quedar como anillo al dedo. De poquita injusticia. ¿Cuántos hemos ido a Esmar o algún supermercado en estos días de pandemia y están las filas a tope? Montones de gente. Dicho sea de paso, no sé por qué la gente hace tanta fila para comprar unas papitas. Pero bueno, cada quien. Vamos a suponer que llegas y está la fila del mandado enorme, larguísima. Pero de pronto llega una persona que conoce a otra persona que está como a 3 pasos o 3 personas, perdóname, para entrar. Tú estás como hasta la 40 o 50. Y llega alguien a mero enfrente y tú alcanzas a ver que se mete. ¿Qué dices, hermano? No es justo. No es justo que haga fila. Yo tengo aquí 2 horas esperando la fila. Pero ¿qué tal si tú eres el que se mete? ¿Qué tal si el mero enfrente, 2 personas para entrar, está la hermana Marvick? ¡Ay, qué bendición! Llegas ahí con la hermana Marvick y le dices, ¡ay, bendito sea Dios! Hermana, esto es una bendición. Y más si la hermana X o la hermana Marvick te deja entrar. La gente de atrás va a reclamar, pero tú, hermana, vas a decir, ¡ay, hermana, Dios le bendiga! Ya se extraña el servicio. ¿Qué pensará la gente que te está escuchando, hermano? ¿Qué pensará la gente que está detrás de ti? Definitivamente lo que va a pensar es que hace falta el servicio porque estás más torcida que ella. Más torcido que él. Eso es injusto, hermano. No es una bendición. Eso es injusto. Insisto, somos injustos. ¿Qué testimonio estamos dando, hermanos? No hagamos trampa, ni poquita. Ni poquita, porque es injusto. Es un mal testimonio, hermanos. Ahora bien, hasta aquí hemos visto lo que la injusticia puede hacer o puede traer. Pero ahora vamos a ver, hermanos, que actuar con justicia trae beneficios. Actuar con justicia, hermanos, trae beneficios. Ni tú ni yo podemos cambiar la conducta de los demás. Perdóname, hermano, pero la nuestra sí. Tú y yo no podemos hacer nada por los demás, pero por nosotros sí. Eso es algo que el Señor dejó desde el principio, hermanos. En las leyes que el Señor le dio a Moisés, decía cómo se debía obrar, cómo se debía juzgar, cómo se debía proceder. Vamos a Deuteronomio 16, 18 al 20, hermanos. Deuteronomio 16, 18 al 20. Dice así: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, en aquellos tiempos se torcía la ley, en aquellos tiempos se hacía preferencias, en aquellos tiempos tomaban sobornos. Hoy no. Hoy está igual. Sin embargo, el Señor dice para el pueblo de Israel, para su pueblo, que no sean así. El Señor dice que sigan la justicia y habrá una recompensa. Aquí la palabra importante que quiero que veas el día de hoy, hermano, es la palabra vivas. Para que vivas. Aquí la palabra, hermanos, es la palabra hebrea shayah, que significa vivas, significa para revivir, significa dar vida
pero hermanos, significa y hace referencia a vivir plenamente de forma segura. A vivir plenamente de forma segura. En este caso, para el pueblo era algo literal, pero para nosotros, hermanos, Dios dice que bendice al justo, de tal manera que puedas vivir plenamente, hermano. Si eres justo, no habrá reproches, no habrá arrepentimiento, no habrá malas acciones, porque vas a ser justo. Dios se complace en la justicia, hermanos, al extremo que nos llama dichosos. Dice el Salmo 106 que dichosos son los que hacen justicia en todo tiempo. Tú y yo tenemos que ser justos, hermanos, en todo tiempo. Dios se complace en la justicia. Mira, hermano, yo sé que este tema es complicado y sé que es duro y más lo que te voy a decir, pero tú y yo debemos aprender a ser justos, hermanos. Y primero debemos aprender a ser justos en nuestra casa. Nuestros hijos son los mejores jueces, y más si son hijos pequeños, porque ellos te van a decir la verdad. Yo te invito el día de hoy, atrévete a preguntarle a tus hijos. Hazle esta pregunta: hijo, ¿tú crees que soy justo? A ver qué te responde. ¿Tú crees que soy justo? A ver qué te dice. Hermano, si te dice que no, por favor, no lo vayas a castigar. Si te dice que no, corrige, hermano. Porque si en lo que es prioridad, que es tu casa, estás fallando, imagínate en lo demás. La palabra, hermanos, y yo sé que este tema en sí nos confronta. He estado orándole al Señor y diciéndole, ay Señor, y le comento a mi esposa a veces, híjole, ¿qué tema? Y a veces le digo, ay Señor, ¿por qué este tema? Pero es, hermano, porque el Señor quiere confrontarnos con su palabra. Confrontarnos, hermano. Porque hay veces que los predicadores decimos, no, mejor de eso no predico. Hay veces que la congregación dice, ay hermano, de eso no me hable porque eso me hace ver mal. Es lo que Dios quiere, hermanos. Es lo que Dios quiere, confrontarnos. Hacernos ver mal para corregir. Para corregir, hermanos. Tú y yo, hermanos, venimos de una vida injusta. Pero ahora, hermanos, debemos dejar eso atrás. Debemos, hermanos, buscar ser justos. Mira, hermano, deja ya de decir, ay, hermano, es que así a mí me enseñaron. Es que así debe ser. No, hermanos, así no debe ser. Así no debe ser. Tú puedes romper con ese círculo vicioso. Tú puedes romper, hermano. En tus manos está esa decisión. Es injusto que seas con tus hijos como fueron contigo. Es injusto, hermano, que trates a tu mujer como trataban a tu madre. Tú ya sabes lo que es injusticia. Ahora tú sé justo. Deja eso de lado, hermano. Tus obras, el Señor las va a premiar, hermano. Tus obras van a ser evidencia de lo que Dios está haciendo en ti. Y Dios no es injusto para olvidar tus obras. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Dice, hermanos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar tus obras, hermano. Dios reconoce tu trabajo de amor. Dios sabe, hermanos, que ahora tú batallas para ser justo. Pero Dios, hermano, sabe que cuando tú eres justo, el nombre de Dios es glorificado. Cuando tú obras bien, hermanos, Él sabe perfectamente que su nombre es glorificado, porque es gracias a su justicia, hermanos, que tú y yo hemos sido perdonados. Ahora tú y yo, hermanos, vivimos y debemos de vivir en rectitud y justicia. Antes vivíamos en pecado, hermanos, y llevábamos una vida injusta. Dios en su misericordia, Dios en su justicia, hermanos, obró en nosotros. La justicia que merecíamos por ese pecado, por esos pecados, por esa vida injusta, hermanos,
Dios la cargó en Cristo. Y en esa cruz quedó, hermanos, la justificación perfecta. Ahora tú y yo somos justificados por la fe en Cristo, hermanos. Ya no hay nada que arreglar con Dios. Ya no hay nada que arreglar con Dios. Hay mucha gente, hermanos, que se equivoca al decir que la salvación no cuesta nada. La salvación, hermanos, a ti no te cuesta nada, pero a Cristo le costó su vida. A ti no te costó nada, pero a Cristo le costó su sangre, hermano. Pero gracias a esa sangre, gracias a esa justificación, tú y yo ahora somos justificados ante el Padre. La justicia de Dios es eterna, hermanos. Y dale gracias a Dios por ello. Dale gracias a Dios porque en su justicia no dependemos de sus sentimientos. Dale gracias a Dios, hermano, que Dios no tiene sentimientos como tú y yo. Su justicia es eterna, dice la Escritura. Su ley es la verdad, dice la palabra. Arrepiéntete, hermano. Dios nos ha justificado en Cristo Jesús. Es fundamental que nos arrepentamos. Es fundamental que lleguemos a los pies de Cristo, porque de lo contrario, la justicia de Dios, créeme, no te va a convenir. Termino con este texto. Salmo 7:11. Salmos 7:11. Este es uno de los textos más duros que puede haber, hermano, pero que más debemos sabernos, inclusive de memoria. Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios, hermanos, da a los pecadores la advertencia del peligro que corren. Dios da la advertencia del peligro que corren para que se arrepientan. Y Dios muestra en la Escritura que está airado contra el impío, hermanos, pero no termina ahí todo. Porque el versículo 12 dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios afilará su espada, hermanos. Si no te arrepientes, quiero terminar explicando un poquito esto. Aquí, hermanos, la justicia, en este mundo, la justicia siempre está preparada para fallar a quien está, para castigar a quien está fallando, ¿sí o no? Tienen la espadita bien afilada. Si usted no paga el predial, si usted no paga la revalidación vehicular, ¿qué pasa? Le llega una multa a su casa, ¿sí o no? Le llega un papelito que dice, estimado X y Y, no has pagado. ¿Sí? Hay personas exclusivas para revisar al que no pague. Pregunta, ¿es justo pagar? ¿Es justo pagar la revalidación vehicular? Dice el pastor Chuy que nada más en México se paga esta tenencia. ¿Es justo? No es justo, pero es la ley, hermano. Debemos pagar. La Biblia nos enseña a pagar. Pero a lo que voy el día de hoy, hermanos, es que si esta justicia, que es injusta, siempre está lista, imagínate, hermano, la justicia de Dios. Imagínate, hermano, la justicia que es eterna. La diferencia, hermanos, está en que la justicia terrenal, al menos aquí en México, descansa sábado y domingo. La justicia terrenal cierra sábado y domingo. Pero la justicia divina, hermanos, es contra el impío todos los días. Todos los días. Dios no descansa en su justicia, hermanos. Dios dio un mandamiento al hombre, pero cuando la palabra es violada, su justicia demanda un castigo.
Su justicia demanda un castigo. Cuando no obedecemos su palabra, nosotros pecamos, hermano. Y el pecado reclamaba una sentencia por agredir su santidad. Y esa sentencia, hermanos, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La consecuencia y la sentencia del pecado era la muerte, hermanos. Era la muerte. Lo justo por tu pecado y por el mío era que tú y yo muriéramos. Pero aquí es donde entra, hermanos, nuestro abogado. Aquí es donde entra nuestro Paracletos. Aquí es donde entra, hermanos, el que siempre está con nosotros. Aquí entra Jesús, hermanos. Delante de Dios el hombre era culpable, la sentencia era la muerte, pero Cristo murió por nosotros. Cristo llevó en su cuerpo, hermanos, la sentencia que tú y yo merecíamos. Por eso te digo, nunca vamos a entender la justicia de Dios. Porque como leíamos al principio, hermanos, la definición de justicia, que era dar a cada uno, repartir a cada uno según le corresponde. La justicia de Dios, hermanos, no nos da lo que nos correspondía. La justicia de Dios no nos da lo que nos merecíamos. La justicia de Dios, hermanos, por medio de Cristo Jesús, nos da vida eterna. Dios es un Dios de justicia. Dios es fuego consumidor. No rechaces al Hijo de Dios, hermano. No rechaces al Hijo de Dios. Porque gracias a Cristo, tú y yo hemos sido justificados. La justicia de Dios exigía castigo, pero su amor nos dio misericordia. Vivamos una vida justa, hermanos. Vivamos una vida que agrade a Dios, porque un día vendrá el juicio final. Un día, hermanos, estaremos ante el Señor. Un día estaremos ante ese juez justo y soberano. Y un día, hermanos, daremos cuentas de lo que hicimos aquí. Y si tus pecados no han sido lavados con la sangre de Cristo, y si tus pecados no han sido lavados con su sangre preciosa, serás condenado, hermano. Y en lugar de a través de esa sangre ser limpio y purificado y que ya no haya condenación para ti, habrá, hermanos, justicia eterna para tu vida, condenación eterna para tu vida. Al llegar a los pies de Cristo somos justificados con su sangre preciosa. El Señor Dios es justo, hermanos. Dios es justo y extiende siempre, siempre su justicia sobre ti y sobre mí. Salmo 119, 75 dice así: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Si estás pasando por aflicciones, hermano, si estás pasando por problemas, si estás pasando por dificultades, quédate con este texto y conoce que Jehová es justo y que sus juicios son justos y conforme a su fidelidad te está afligiendo. Pero no termina ahí, hermano. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. El Señor te aflige, pero el Señor te consuela. Si pasaste por algo difícil esta semana, hermano, el Señor te aflige, pero el Señor es tu consuelo. Dios te bendiga, hermano. Dios es un Dios justo. No reclames a Dios su justicia. Da gracias a Dios por su justicia. Dios me los bendiga, hermanos. Seguimos en contacto, compartiendo la palabra del Señor. Esperemos en Dios que estemos todos bien. Cuídense, hermanos, por favor. Cuídense mucho. No se relajen. Aunque vean que ya mucha gente está saliendo, aunque vean que mucha gente está desobedeciendo lo que la ley ha estipulado, cuídense, por favor. Eviten salir lo más que puedan, y si salen, hermanos, protéjanse, lleven su cubrebocas, todo lo que la ley nos está diciendo, pero no se relajen, hermanos. Dios me los bendiga.